Están conectando. Esperemos unos minutos que se están conectando los demás. Dime por qué. ¿Qué ibas a hacer delante? Iniciemos en 3 minutos. De la vez pasada. Así vamos a iniciar la clase de máquinas DC. También ya está siendo grabada, ¿sí? En el caso de instrumentación ya subí los 2 videos. Por si acaso algo no haya entendido lo que hay que hacer. Así mismo va a ser máquinas DC.
Apenas culmine, enseguida subo los videos. A ver, ¿qué vimos la semana pasada en máquinas de C? Los convertidores. Los convertidores, ya. Ese era el tema, pero específicamente vimos otro tema. Transformadores. Transformadores, profe. Sí, los transformadores. Yo le indicaba que en el PEA está definido como transformadores de C, pero en sí debería ser convertidores, ¿no? Por el tipo de alimentación. A ver, ¿qué vimos los transformadores la semana pasada? Una breve explicación de lo que vimos. ¿Quién me dice? Que hay transformadores ¿Transformadores de? Más o menos ¿Transformadores digo de? la estructura, la estructura de los transformadores, en cierta forma cómo están compuestos, cómo se Ya, parten, pues de un como primario y un secundario. ya. Primero, ¿qué es transformador? Es un elemento profesor en el cual puede ser hay dos tipos, puede haber un tipo de reductor y un tipo de elevador de energía de carga. Es una máquina, no es un elemento. Elemento es un componente. Es una máquina estática que permite transformar o convertir niveles de voltaje y de intensidad, aumentar o disminuirlo en la salida. ¿Cuántos tipos de transformadores vimos? Habían dos específicos. Estaban indicados en la diapositiva. El de elevador y reductor. No, en la diapositiva estaban indicados. Que dependía de la posición de la bobina, de las bobinas, de los devanados. ¿Cuántos transformadores, cuáles son? Estos dos tipos. Con el núcleo y el otro no me acuerdo, pues. Transformador acorazado y transformador tipo columna. ¿Cuál era el tipo acorazado? ¿Qué característica tiene? Ya se olvidaron. Que la bobina está separada. Están separadas la bobina en el acorazado. ¿Estás seguro? El acorazado, los dos devanados están centralmente en el No, núcleo, centralmente en el núcleo. ¿sí? Y están una encima de otra, separadas por un papel dieléctrico para evitar cortocircuito en los devanados. ¿Y el tipo columna cómo era? ¿Cómo era el tipo columna? Ya le indiqué acorazado, dígame el tipo columna. sería, o sea, el tipo columna era como quien dice lo contrario, no tenía en la parte central, sino que en las partes en las posteriores, o sea, estaban Estaban más en los costados, ¿no? Cada bobina está costadas. separado a los costados, ¿no? ¿Sí? Justamente en las columnas del núcleo, ¿ya? ¿Cómo está conformado el núcleo? ¿Cómo está conformado el núcleo? El núcleo está conformado por chapas metálicas unidas entre sí. Yo les decía que esa unión debe ser lo más cercano posible y evitar el, el menor espacio posible. Porque si existen espacios, automáticamente existen fugas. Si usted con un transformador de los que tenemos en la casa, ¿no? Y le saca una chapa, sin una lámina metálica, el transformador no va a actuar igual, ¿sí? La salida del voltaje va a ser diferente.
va a disminuir porque por ese espacio que quedó va a haber una fuga y va a haber mayores pérdidas. También indicaba que los transformadores existen dos tipos de pérdidas, por Foucault y por estéresis, por generación de campos magnéticos del núcleo y por el sobrecalentamiento de las bobinas. También indicaba que los transformadores, bueno, aparte de hacer variar los niveles de voltaje y de intensidad, intentan mantener los niveles de potencia. Intentar que la potencia que ingresa sea casi igual que la potencia que sale. Teóricamente, existe un transformador que se conoce como transformador ideal, pero ese transformador ideal solamente queda como teoría, porque todo transformador tiene pérdida, aunque sea la más mínima posible. Y existe un transformador especial que se conoce como autotransformador, que solamente tiene una bobina, y esa bobina actúa para la entrada y para la salida. Y se utiliza poco porque si se daña la bobina, se daña todo, bueno, todo el conjunto. No sé si ustedes han visto en ciertos lugares los postes, hay un transformador pequeño, ¿sí? No es encapsulado, sino un poco más pequeño que lo normal. Ese es autotransformador, ¿sí? Sale más barato, la ventaja es el costo. ¿Por qué? Porque tiene un solo devanado, y al tener un solo devanado se le utiliza menos bobina y menos cobre. ¿Qué más vimos? Las partes de un transformador, ¿cuáles son las partes? Y ahí es la composición básica, las partes de un transformador. Los que poseen los tres devanados. Ya hablamos de los devanados, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Devanados, el núcleo, esa es la parte interna. La parte externa, ¿qué posee? Tablero de control. Aislante, profe. No. Sistema de enfriamiento. ¿Ese sistema de enfriamiento de qué está compuesto? ¿De qué está compuesto el sistema de enfriamiento de un transformador? Que un líquido eléctrico. El aceite De un directo. aceite dieléctrico, profe. ¿sí? Que produce o enfría las bobinas, porque la bobina, todo conductor cuando trabaja comienza a moverse los electrones, ¿sí? Como vimos en el caso de la termocupla, ¿no? Los electrones se mueven de la parte más caliente a la parte más fría para generar calor. Ya mismo los electrones en un circuito, en un devanado, si se comienzan a mover, y al moverse se comienza a calentar ese conductor. Y para evitar que se sobrecaliente, porque lo que se sobrecaliente puede generar sobrecarga, sobrecalentamiento, y la quema del devanado, existe un sistema de enfriamiento. ¿Cuál parte más tenemos? ¿Cuál parte más tenemos? Ya se olvidaron lo que vimos ese día. También tenemos lo que es el tanque de expansión, ¿sí? El tanque de expansión es aquel que permite censar, medir los niveles, bueno, censar, medir y controlar los niveles del aceite, ¿sí? Lo que es volumen y presión. Porque si ese aceite se daña, toca hacer el cambio. Hay que hacer las mediciones continuas. Tenemos la parte de la carcasa y tenemos los bushing o los terminales de conexión, las buchas que decían, los bushing en inglés, para conectar la parte de alta tensión, AT, y la parte de baja tensión. Eso es lo que vimos, también vimos el funcionamiento, que decía que cuando se le inyecta un voltaje, como está en la imagen aquí, en el diagrama, un voltaje, una fuente de alimentación a mi transformador, automáticamente, producto del voltaje y del núcleo,
el material que tiene el núcleo, se produce un campo magnético. Y producto de ese campo magnético, automáticamente va a hacer que me varíen los valores de voltaje y también de la intensidad. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Sí, Y también profe. hablamos un poco de lo que es el diagrama. Yo les indicaba que aquí tenemos tres variables, tres magnitudes: voltaje, intensidad y número de espiras. Voltaje letra B, intensidad letra I y número de espiras letra N o número de vueltas. B sub P, voltaje primario. B sub S, voltaje secundario. I sub P, intensidad primaria. I sub S, intensidad secundaria. NP, número de espiras o número de vueltas en el primario. Y N sub S, número de espiras o de vueltas en el Sale secundario. entrecortado, profe. ¿Me escuchan lo demás claro? Sí, profesor. Es internet, Jefferson, hay que tener CNT, parece. Ya, y la EP y S es el flujo magnético generado por el campo. ¿Sí? Flujo magnético de primario, flujo magnético de secundario. ¿Sí? Y estas líneas que están aquí son las producidas por el campo magnético. ¿Ya? Tomando en consideración esas tres magnitudes, aparece una ecuación que se conoce como ley o ecuación de los transformadores. ¿Sí? Es la que está aquí. Y dice que BP sobre BS es igual a IS sobre IP, que es igual a NP sobre NS. ¿Ya? Ahora, antes de pasar eso, en la parte de la diapositiva se decía que los transformadores se usan para elevar los voltajes, porque cuando se eleva el voltaje automáticamente, ¿qué disminuye? Cuando se eleva el voltaje en un transformador, ¿qué disminuye? El La conductor. corriente, intensidad. La intensidad, el amperaje disminuye. Son inversamente proporcionales. Cuando aumenta el voltaje, disminuye la intensidad. Cuando disminuye el voltaje, aumenta la intensidad. ¿Sí? Antes de pasar a esto de aquí, voy a poner un ejemplo, ¿no? Asimismo, como son inversamente proporcionales el voltaje y la intensidad, el voltaje y el número de espiras son directamente proporcionales. El voltaje y el número de espiras o la cantidad de vueltas que tenga el devanado, la bobina, son directamente proporcionales. Es decir, que cuando uno aumenta, el otro también aumenta. Aquí tenemos una imagen, no tenemos nada de valores. ¿Sí? ¿Cuál de los dos devanados tiene un voltaje mayor y por qué? Primario y secundario. Solamente viendo la imagen sin tomar en cuenta valores. Primario, profe. El primario, profesor. Primario, ¿Por qué profesor. primario? Por el Porque número Porque de tiene vueltas, más Número de vueltas. más espiras. Exacto. Si se dan cuenta, aquí podemos observar que tiene más vueltas el primario que en el secundario. Por tanto, el voltaje en el primario es mayor que en el secundario, ¿sí? Son directamente proporcionales. Ahora, de la misma forma, viendo el diagrama, y en base a lo que acaban de decir, ¿cuál de los dos devanados tiene mayor intensidad? ¿Primario o secundario? Secundario. secundario. ¿Cuál tiene mayor intensidad? ¿Primario o secundario? A ver. Dice secundario, ¿por qué? El secundario, ¿Por qué profe. Secundario, secundario? porque a medida que sube el voltaje, la intensidad baja. Ya, si es secundario. Aquí tenemos un voltaje alto, por lo cual tenemos una intensidad baja. Aquí tenemos un voltaje bajo, por lo cual tenemos una intensidad alta. ¿Ya? Son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Tiene?
No hay pregunta. Continuamos. Y ahora sí la fórmula, tomando en consideración lo que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Algebraicamente, ¿sí? Es demostrado y se comprueba que cuando hay fórmulas, todo aquello que está colocado en el mismo espacio son directamente proporcionales. ¿Sí? Y todos aquellos que están ubicados en diferentes espacios son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si tengo dos magnitudes colocadas en el numerador, son directamente proporcionales. Cuando uno se levanta, bueno, cuando uno se aumenta, el otro también aumenta. Pero si uno colocado en el numerador y otro en el denominador, son inversamente proporcionales, como está en la imagen. Aquí cuando tengo un voltaje alto en el primario, tengo un voltaje bajo en el secundario. Cuando tengo una intensidad alta en el primario, tengo una intensidad baja en el primario. Cuando tengo mayor cantidad de vueltas en el primario, tengo menos cantidad de vueltas en el secundario. Profe, una pregunta. Hay una fórmula en la segunda que usted dice intensidad. Arriba es intensidad secundaria. Sí, en el secundario, sí. Intensidad secundaria y intensidad primaria abajo. Exacto, sí. Y de aquí se A derivan inversa. algunas fórmulas. La primera fórmula, tomando en consideración las dos primeras fracciones que son voltaje e intensidad, que haría de esta manera. ¿Sí? Voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario es igual a intensidad en el secundario sobre intensidad en el primario. Esa es la primera fórmula que podemos sacar de la general. ¿Y qué podemos hacer en esta fórmula? Se dan cuenta que el voltaje de cada uno de los devanados con su intensidad están cruzados. Si uno está en el numerador, el otro está en el denominador, ¿sí? El voltaje O sea está cruzado. ¿Qué quiere decir esto? que se refiere a lo que explicó, profesor, prácticamente. O sea que son inversamente proporcionales. Proporcional. Son inversamente proporcionales. Cuando el voltaje primario aumenta, la intensidad con el primario disminuye. Cuando el voltaje secundario aumenta, la intensidad secundaria disminuye. Y así viceversa. Son inversamente proporcionales. Podemos ver la primera fórmula. La segunda fórmula, vamos a tomar en cuenta las fracciones de los extremos sin tomar en consideración la de la mitad. Y quedaría voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario es igual a número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario. La segunda fórmula o ecuación derivada de la ecuación general o fórmula general. ¿Qué podemos ver en esa fórmula? Que son proporcional, profe. Que Son directamente proporcionales. Cuando uno aumenta, la otra también aumenta. Cuando uno disminuye, la otra también disminuye. Cuando aumenta el voltaje en el primario, cuando aumenta la cantidad de espiras en el primario, también aumenta el voltaje. Cuando disminuye la cantidad de espiras, también disminuye el voltaje. Y la última fórmula, ¿cuál me faltaría tomar en consideración? Tomar en cuenta. La intensidad. ¿La intensidad con quién? Con el voltaje. Ya está la intensidad con el voltaje. Con el número de espiras. Intensidad con número de espiras. Que haría IS sobre IP igual a NP sobre NS. ¿Qué podemos observar en esa fórmula? Son directamente proporcional. Inversamente proporcional.
son inversamente, están cruzados. Los que están en secundario están cruzados, los que están primarios están cruzados. Cuando el número de espiras disminuye, la intensidad aumenta. Cuando el número de espiras aumenta, la intensidad disminuye. Lo que está aquí, ¿sí? Como este tiene pocas espiras, tiene menos espiras, la intensidad aumenta. Como este aquí tiene más espiras, la intensidad disminuye. ¿Ya? Esas son las tres fórmulas tomadas de la ley de los transformadores de ecuación general. ¿Ya? Y de ahí podemos sacar varias aristas, varias fórmulas más. Podemos despejar, por ejemplo, voltajes, intensidades y número de espiras principalmente. Y ahí faltaría una fórmula y hay, bueno, y ahí faltaría una fórmula para poderlas utilizar todas, ¿no? Yo le indicaba que se intenta o se trata que las potencias se mantengan, ¿no? ¿Sí? Es decir, que la potencia que ingresa es igual que la potencia que sale. Es decir, que aquí vamos a tener una potencia que se conoce como P1, potencia en el primario, y una potencia que se conoce aquí como P2, potencia en el secundario. Teóricamente, el ejercicio que vamos a hacer, vamos a suponer que es transformador ideal, es decir, que no hay pérdidas. Por consiguiente, la potencia en el primario va a ser la misma que en el secundario. ¿Por qué? Porque va a ser transformador ideal, que no existan pérdidas. La misma potencia que ingresa es la misma potencia que sale, es decir, que si yo tengo 500 vatios en el primario, tengo 500 vatios en el secundario. Considerando que no existen pérdidas, ¿ya? Solamente teóricamente. Y la fórmula, ¿a qué es igual potencia? La fórmula básica de potencia. ¿A qué es igual potencia? Voltaje por intensidad. Tiempo por... Tiempo por... Voltaje por intensidad. ¿Sí? Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo un ejercicio, puedo hallar la potencia, ya sea con los datos del primario o la potencia con los datos del secundario. Es decir, puedo sacar la fórmula que diga aquí, P es igual a B1 por I1. ¿Sí? P2 es igual a la misma P, ¿no? Porque es la misma. Es igual a B2 por I2. ¿Ya? P1 y P2 va a ser igual, es la misma P, la misma potencia. Profe, una pregunta. Dígame. A ver, dice que la potencia siempre va a ser igual entre el primario y el secundario. Considerando teóricamente nomás, ¿sí? Es Como teóricamente, transformador porque, ideal. porque prácticamente siempre va a haber una caída de tensión, digo, una caída en potencia, una pérdida va a haber. Una pérdida de potencia, sí. Ahí se Ahí aplica ya más listo. fórmula. Ah, ok, Se aplica la fórmula para Foucault y se aplica la fórmula para estéresis. ok. Pero aquí vamos a considerar por el momento como que no existan pérdidas. Solamente teoría, pero ya sabemos que sí existe. ¿Preguntas hasta ahí, señores, señoritas? ¿Sí? Si quiere, No, háganle un captura. profe. Mande. Háganle un capture a esta imagen, ¿no? Ahí están todas las fórmulas porque la siguiente clase vamos a ocupar. ¿Sí? Nos quedan 9 minutos. La segunda hora no se van a conectar, ¿no? Solamente en esta de aquí, porque la próxima clase, el día, bueno, dedicamos netamente a aplicar todas las fórmulas que están aquí, ¿no? Como transformador ideal. Y la próxima semana
En el caso de máquinas de C, a ver, antes que me olvide. Yo le mandé la semana pasada una consulta de instalaciones, ¿verdad? Y una exposición, que era para esta semana. Para el día de Para el mañana, ¿no? miércoles creo que dijo, profe. Para mañana, exacto, es para mañana. Mañana vamos a hacer las exposiciones, nos vamos a dedicar netamente a las exposiciones. Y como estamos virtualmente, si no tienen diapositiva, porque yo les dije que no sean diapositiva porque en teoría íbamos a estar presencialmente, eh, van a proyectar el documento y exponen con el documento, van a explicar. ¿Ya? Ya, profe. Si tienen un Mira, tiempo, hacerles diapositiva, ¿no? Para que sea algo mejor. Son 3 grupos. Los mismos 3 grupos de máquinas de C. En máquinas de C, creo que para la próxima semana era la práctica del convertidor. Pero aún no sé si vamos a estar presencial o virtualmente. ¿Quién ya culminó la práctica de los grupos? Profe, nuestro O grupo sea, todavía no, o sea, no hemos... Diga, Valdés. Habla, compañero, habla. A ver, Jefferson. Habla nomás. o sea, teóricamente nosotros ya tenemos casi todo, profe, y ahí ya en la práctica estamos en eso, toca coordinar con los compañeros para ver qué hacemos. O sea, Sí, ya tenemos inclusive ya el circuito que vamos a elaborar. ya coordinen un día en la mañana, o sea, como están las cosas, 1 o 2 horas que se dediquen a eso, porque creo que si ya lo tienen el circuito hecho, solamente las tener las piezas conectadas. Y de ahí, bueno, no sé qué va a pasar la semana que viene. Si estamos No, virtual, no va a toca, pasar nada, profe. mande. No va a pasar nada ya. No lo sé, no tengo la bolita del futuro para saber si qué va a tiene pasar. ese poder. Yo ya fui ante un brujo, profe, ya me dijeron Ah, todo. fue de un brujo. Ya, pues llame los números del pozo también. Eh, ¿Qué les iba a decir? A ver, yo sé que hasta el viernes vamos a estar en Tayama. Hasta el viernes vamos Profe, a estar dicen que virtual, solo es por hasta lo menos. mañana, el día jueves, se retoma todo. No creo, no creo. Que así estuve En los escuchando, que decían, colegios ¿no? es hasta el día de mañana, pero acá no nos han dicho nada, nos dijeron que de lunes en adelante, nunca dijeron hasta tal fecha. Ah, ya listo, Y profe. creo que es difícil que volvamos esta semana presencial, por lo menos hasta aquí. La próxima, voy a esperar hasta el viernes o al domingo, no sé cuándo avisarán. Y si toca virtual, Ya. ¿cómo haríamos? Ahí Video, pues, profe. tocaría, si fuese Pero virtual, no nos complicaríamos, pues, profe. No nos mande, complicaríamos porque prácticamente hay que explicar el circuito, digo. ya, el No hay problema como es complicarse, por el pues. funcionamiento, ¿sí? Ya, pues, por eso, Cuando, pero uno escúcheme, solo proyecto. exacto, no. Cuando ya tengan hecho, porque graban unos minutos, ¿no? Y explica cómo funciona, ¿ya? Explica la parte teórica Claro, profesor. y la parte práctica la graban. El día que estén culminando, ¿no? Y van conectando y van explicando y cómo funciona. Y luego se proyecta ese video. Ay, no podríamos hacerlo, o sea, presencialmente, proyectar pantalla, como quien dice uno de los compañeros Puede ser de cada también. grupo. Sí, creo que sí se puede ver. Sí, Sí se puede, es que sí podemos proyectar, profesor, por eso le decía, nuestro grupo, por ejemplo, nosotros ya estamos coordinando todo lo que es ya la... ya claro, Incluso no sé si le dan fijan, a uno y esa persona proyecta y bueno, todos van explicando. exacto, Ya, vamos a quedar así, ¿no? En el caso que listo. sea virtual, presencialmente ya, bueno, ya creo que es más fácil. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí. El día de mañana la exposición de instalaciones es netamente exposición. Y el día viernes, que Profe, tenía planificado la parte de práctica, ya me toca modificar. Vamos a ver iluminación, voy a ver si explico, bueno, el conexionado o también ya un diseño, ¿no? Eso lo defino mañana porque no pensaba esta semana que íbamos a continuar así. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vamos a hacer el día miércoles y la próxima o semana? sea, profe, el día de mañana solo vamos a presentar lo de la investigación, o sea, la exposición y el Claro, documento. claro. El documento Nada más. voy a colocar mañana un enlace para que lo suban en ese enlace. ¿Sí? Así Ya, como hacen con digo, pero instrumentación, alguien lo sube a un drive
y luego copia ese enlace y lo pega en la actividad. Mañana hago eso. Ya, entonces hay tarea de... Hay tarea de instalaciones para mañana, que es la exposición y el informe. Ya, Próxima semana, hasta el día lunes, tarea de instrumentación. ya, Próxima semana, hasta el día martes, la exposición de máquina S. ya, profe. Hasta ahí tenemos esas 3 tareas, una por cada materia. ¿Sí? Porque tenemos solamente Ya, 3 semanas de clase, contando esta de aquí. Y necesito de ley evaluarlos a ustedes un criterio mínimo cada semana para poder completar lo que es contacto con el docente, trabajo autónomo y práctica. Como son 3 criterios antes del examen, necesito mínimo una tarea por semana. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Hoy que presente su nombre y nos vemos mañana en la materia de instalaciones. No se olviden, háganle un captura de esta imagen para que la tengan para el día jueves. Si ya cuando presente su nombre se puede desconectar. Que tengan buenas tardes. Profesor, entonces nos vemos, que Dios lo ¿para el bendiga. jueves qué cosa, profe? Está bien. ¿Mandes? ¿Para el jueves qué cosa? Vamos a trabajar con esta fórmula que están aquí. Háganle un capture o una foto. Hasta mañana. Ay, listo.